Hola, soy Juan Antonio Monroy. Estoy grabando este video en mi oficina de trabajo en Madrid. Al frente del equipo de grabación está Juan José Bedoya. Este video llega a usted como un servicio del Heraldo de la Verdad. El Heraldo de la Verdad es una entidad religiosa encuadrada en las Iglesias de Cristo, establecida en Abilene, Texas. A lo largo de más de 80 años ha estado dando a conocer el mensaje de salvación en Cristo, utilizando la televisión, la radio, la prensa y la distribución de videos. Ahora, a raíz de la epidemia de coronavirus que estamos viviendo, ha decidido llegar al mayor número posible de personas de estas grabaciones. He escrito esta conferencia que voy a leer para usted, para informarle acerca del tema que estamos viviendo actualmente. El coronavirus se ha convertido en una epidemia global. Está extendida por 190 países. Cuando grabo este video, el coronavirus ha causado ya 2,5 millones largos de personas infectadas en el mundo. Los últimos datos de hace unos días dicen que en Estados Unidos hay 750,000 personas contagiadas. En América Latina se calculan 30,544. Los países donde más proliferan las víctimas en América Latina, en unos más que en otros, son Brasil, México, Argentina, El Salvador, Perú, Chile, Nicaragua, Venezuela y otros. En este video voy a desarrollar 4 ideas en torno al coronavirus. Espero que además de informar, puedan ser de ayuda a quienes lo están visionando. Hace 2 meses, amigas y amigos, nadie podía imaginar lo que está ocurriendo. 2,5 millones, acabo de decir, de personas infectadas en 190 países. ¿Qué significa esto? Que 1/3 de la humanidad vive en estos días confinado, pero conectado en la lucha contra el virus. Esta es la gran paradoja de la epidemia. La enfermedad está uniendo a los pueblos, está sacando lo mejor de nosotros. Los ciudadanos están demostrando que viven por encima de los políticos. Nuestra capacidad de resistencia grita a los vientos que no nos damos por vencidos. Nunca. En un lugar del gran salón donde trabajo, cuelga un cuadro en el que una vez escribí con letras grandes de computadora: no te des por vencido ni estando vencido. Saber para lo que uno vale en la vida da ventaja. Puede que no triunfemos como nos gustaría, pero tampoco fracasamos, y esto en sí es una victoria. Uno de los síntomas negativos que el coronavirus está dejando en las personas es la depresión. Antes de esta epidemia, la depresión cabalgaba por el mundo con la rapidez de uno de los 4 jinetes del Apocalipsis. Estadísticas de antes del virus decían que de los 7,000 millones de seres humanos que habitamos el planeta, 3,000 millones ya padecían alguna forma de depresión. El coronavirus ha aumentado desgraciadamente la cifra. Hoy mismo me entero por la prensa que cuando la epidemia se hizo fuerte en China, la mitad de los médicos y enfermeros ya padecían trastornos depresivos. ¿Qué podían hacer en esta situación? En lugar de curarlos, pues transmitirles el virus de la depresión. El mes pasado leí en un periódico de Madrid unas declaraciones
del exfutbolista inglés Stan Collymore. En su día, este hombre fue el fichaje más caro en la historia del fútbol británico. Decía el futbolista: este confinamiento por el coronavirus es letal para quienes tenemos tendencia a la depresión. Y añadía: la depresión es un cáncer del alma. He tenido ideas suicidas. Me dirijo a hermanos míos en la fe que están visionando este video en distintas ciudades de nuestra geografía y a aquellos que lo hacen en tierras lejanas. Os doy un consejo, humilde, pero consejo: no permitáis de ninguna manera que la depresión os arrastre, porque la depresión os incapacita, os invalida. La depresión se interpone en vuestro camino, obstaculizando vuestro andar diario. Además, la depresión trastorna vuestros pensamientos de tal manera que, como dice el futbolista británico, os inclinan al suicidio. La depresión puede llegar a ser un trastorno aterrador e incluso paralizante. No olvido que estoy hablando a cristianos, en su mayoría. Tampoco olvido que por encima de mis consejos están los consejos de la Biblia. El Salmo 57 dice: despierta, alma mía. Eso, despierta, despierta a la realidad del momento que estás viviendo. Escucha la voz de Dios y haz oídos sordos al ruido de la calle. En Hebreos 12:3, el autor nos manda que consideremos la vida de Cristo para extraer de ella nuestra fortaleza emocional. En Colosenses 1:29, Pablo dice que él luchaba, que trabajaba según la potencia de Cristo que actuaba poderosamente en él. Lucha tú también. Aprende a sentir en positivo, aunque los datos sobre infectados y muertos en el mundo te depriman. El optimismo que te propongo no es una fuerza mental, como dirían los psiquiatras, es la seguridad. ¿Sabes cuál? La seguridad de que no duerme el que te guarda. Otra de las angustias que nos está dejando la epidemia de coronavirus que estamos padeciendo es el confinamiento al que nos han sometido las autoridades en todos los países. Este martirio es global. No creamos que somos los únicos en padecerlo. En estos momentos, escúchalo bien, en estos momentos 1/3 de la humanidad vive confinada. Esto supone vivir aislado, supone cortar de golpe toda relación con familiares y amigos. La sensación de soledad nos aparta del mundo habitable. Nos sentimos enclaustrados en nuestras casas. Esto está produciendo en muchas personas una especie de shock, miedo, ansiedad, porque no lo esperábamos. Nos ha venido encima de forma abrupta. El mundo entero está igual que nosotros. No somos las únicas víctimas. En nuestro país, como en otros países, el confinamiento nos ha sido impuesto por órdenes gubernamentales. En Estados Unidos se está luchando. Algunos estados quieren confinar y otros no quieren. Después de 4 semanas encerrados en nuestras casas, como llevamos cuando estoy grabando este video, el presidente del gobierno en nuestro país dice que el confinamiento
se va a alargar por lo menos hasta mediados de mayo. Y lo que dice el presidente de este gobierno, donde vivo, lo dicen también los presidentes de casi todos los países de Estados Unidos y América Latina. Muchas personas han enviado sus quejas a los periódicos. Algunos han dicho que se consideran como tigres enjaulados. Yo creo que no es para tanto. Estos días se habla de confinamiento, mucho, en todas partes. Y con este motivo he vuelto a leer una historia que siempre me ha emocionado. La historia de la judía polaca Elsa Zarlowska. Esta mujer, que ahora vive en Argentina, cuenta que cuando Hitler ordenó el holocausto judío, ella permaneció escondida, confinada 3 años en un agujero para que no la encontraran los alemanes. El agujero estaba disimulado en un establo. Recientemente ha dicho a la prensa: comía patatas, agua y un poquito de pan cuando había. Resistí aquellos 3 años sin ducharme ni una sola vez. ¿Te lo imaginas? Una mujer joven sin ducharse en 3 años. Esto es confinamiento, no lo que tú y yo estamos padeciendo. Ahora, a sus 96 años, desde Argentina, manda este mensaje al mundo: no se quejen por el encierro, quédense en casa. Eso, no nos quejemos del confinamiento. Estamos acostumbrados a estar en la calle, en movimiento, yendo para arriba y para abajo, pero en las circunstancias que estamos viviendo es tiempo de frenar, es tiempo de reflexionar. La vida es eso que ocurre mientras nos ocupamos de otra cosa, según la famosa frase de John Lennon. Es cierto, hemos de renunciar a muchas cosas, indiscutiblemente. Una de ellas, a nuestros paseos por una ciudad que ahora está vacía. Huyendo de la malvada Jezabel, que había jurado matarlo, el profeta Elías se confina en una cueva del monte Horeb. 2 veces escucha la voz de Dios que le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué pregunta? ¿No lo sabía él? Si era Dios. Pero la pregunta tiene un sentido profundo. ¿Qué hace un hombre como tú, de tantos valores espirituales, confinado en esta cueva? Imaginemos que esta pregunta se dirige a nosotros. ¿Qué hacemos en este tiempo de confinamiento? No nos consideremos víctimas, que no es para tanto. Estamos en nuestro hogar, tenemos un teléfono a mano, tenemos una televisión, tenemos una nevera para conservar los alimentos, tenemos agua caliente, pero los cristianos tenemos más. Tenemos una Biblia. Aprovechemos este confinamiento para volver a leerla desde Génesis a Apocalipsis. Estudiemos la vida de Jesús conforme se narra en los 4 evangelios. Quienes tengan hijos, que utilicen este confinamiento para reunirse y contarles historias de la Biblia. No te angusties si te sientes confinado. La palabra de Dios dice: la casa de los justos permanecerá firme. Para mucha gente, una de las consecuencias del confinamiento impuesto por los presidentes de las naciones es el aburrimiento. Conservo 2 interesantes viñetas gráficas publicadas en España por el diario El País y firmadas por un humorista que se hace llamar Flavita Banana. Una de las 2 viñetas
representa una escuela de jóvenes que escuchan atentamente a la profesora. La profesora dice: por consenso mundial, incorporamos este año la asignatura de aburrimiento. La segunda viñeta dibuja una chica tumbada boca abajo en la cama. El padre, de pie ante ella, le pregunta: ¿qué tal llevas el aburrimiento? Y la chica, sin levantar la cabeza, responde: hoy el aburrimiento me lleva a mí. Es decir, un aburrimiento progresivo, lo que decía el escritor francés Henry Stendhal, autor de la célebre novela El rojo y el negro. En carta a su hermana Paulina, Stendhal le escribe, porque la chica se sentía aburrida, igual que la chica de la viñeta gráfica, y le decía: Paulina, el aburrimiento solo es perdonable a tu edad, en la que todavía no se ha aprendido a evitarlo. Después, el que se aburre es un tonto que pasa sobre los demás y por consiguiente todo el mundo le huye. Hoy tenemos unos gramos más de aburrimiento. Nuestros vecinos lo notan y se apartan de nosotros. Al día siguiente tenemos 1 kilo, al otro día 2, y poco a poco nos vamos volviendo estúpidos. El presidente de la Sociedad Española para el Estudio y Ansiedad del Estrés, un psicólogo llamado Antonio Cano, concedió una entrevista el pasado 31 de marzo. Le hizo la entrevista a la periodista Lucía Ramos y en ella trataba el tema del aburrimiento en esta situación de confinamiento prolongado que estamos viviendo. Según este prestigioso psicólogo, el aburrimiento nos afecta de forma negativa. Dice a la periodista: el aislamiento es estresante, pero también depende de cómo lo interpretemos. Hay que mantener la rutina, levantarse, acostarse, mantener los autocuidados, también la higiene personal. De lo contrario, existe el peligro de caer en el aburrimiento y en la depresión. Ante una casa ardiendo, tú tienes que hacer lo posible por apagar el fuego. No puedes contemplar las llamas con gesto aburrido. La antítesis del aburrimiento no es la indiferencia de lo que ocurre a tu alrededor. La antítesis del aburrimiento es la acción. Contra el aburrimiento, solo el trabajo tiene eficacia. Estar confinado es un bien propio y un bien para los demás. No es el fin, aunque nos cueste llevarlo. Lo dijo el filósofo y teólogo francés Blaise Pascal. Dice en su autobiografía: todas las desgracias del ser humano derivan del hecho de no ser capaces de estar tranquilamente sentado y solo en una habitación. Ni solo ni aburrido, hermanos y amigos, ni solo ni aburridos. Desde la habitación que tú estés ocupando, dedícate a darle a la familia, especialmente a tus hijos, el tiempo y el cariño que antes no has podido. Un ratito de lectura en un libro que siempre hayas querido leer y no pudiste hacerlo por falta de tiempo. Ver películas clásicas que tenías olvidadas. Practicar el ejercicio físico que el espacio te permita. Hablar por teléfono con amigos de quienes no tenías noticias por falta de tiempo. Si vives en familia, métete en la cocina. Ayuda a tu mujer en sus labores. Escapa del aburrimiento, ese pájaro de sueño que incuba el huevo de la indolencia. La Biblia no menciona ni una sola vez la palabra aburrimiento. Por algo será.
el Hijo y Salvador nuestro decía: mi Padre obra y yo obro. No tenía tiempo de aburrirse. Si uno de los equivalentes del aburrimiento está en la Biblia, y es la palabra cansancio. Isaías habla de personas jóvenes que se fatigan, se cansan, flaquean y caen. Es decir, se hunden en el aburrimiento. Pero los que esperan en Dios, añade el profeta, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios nos está diciendo que quienes depositemos en Él nuestra confianza, levantaremos el ánimo y clavaremos 1000 puñales negros en el corazón del aburrimiento. Otro tema es el del coronavirus y las personas mayores. Te hablo de estadísticas de España, pero estas estadísticas reflejan lo que está ocurriendo en todo el mundo. En España, de los 20.453 muertos por el coronavirus, 13.954 eran personas mayores, personas llamadas de la tercera edad. Y la situación empeora a medida que avanza el virus. Los sindicatos están reclamando al gobierno equipos de protección para frenar el coronavirus en estas residencias de ancianos. Un periodista, Juan José Mateo, decía: los datos de centros para personas mayores con discapacidad o enfermedad mental resumen el horror que se está viviendo en estas instalaciones, en las que vivos y muertos han llegado a compartir espacios mientras el personal les atendía sin casi medios de protección. La crónica negra, una crónica escrita con sangre de Drácula, la pusieron estos días algunos directivos de la comunidad catalana. Para Estados Unidos, comunidad significa Estado, pues para el Estado de Cataluña. Decían estos directivos: el sistema de emergencias en Cataluña avala no intubar a mayores de 80 años. Y en otro diario de tirada nacional, 3 periodistas se pusieron de acuerdo con la redacción de otro artículo en el que escribieron: la Consejería de Salud sugiere no hacer referencia a que no hay camas para todos como motivos para denegar las curas intensivas y explicar que la muerte en casa en estos momentos es la mejor opción. ¿Sabes qué decían? En este estado, decían: los mayores de 80 años no los ingresemos en los hospitales, que no utilicen una cama, que mueran en sus casas. A las ordenanzas de esta comunidad catalana, naturalmente respondió el Ministerio de Sanidad de la Nación, con un informe en el que protestaba por la recomendación de no ingresar a los octogenarios. El informe decía literalmente, el informe del Ministerio de Sanidad español: excluir a pacientes del acceso a determinados recursos asistenciales o a determinados tratamientos, por ejemplo, aplicar dicha limitación a toda persona de edad superior a los 80 años, resulta contrario por discriminatorio a los fundamentos de nuestro Estado de Derecho, según el artículo 14 de la Constitución. El comportamiento del gobierno alemán fue un comportamiento ejemplar. Algunos políticos de ese país pidieron que las personas de más de 70 años permanecieran en su cuarentena indefinidamente, a fin de que los jóvenes
pudieran volver a una actividad productiva con ayuda del Estado. Intervino la canciller alemana, Angela Merkel. Esta mujer salió al paso de esa locura con una declaración contundente. Dijo: no voy a entrar ni siquiera en el debate que se ha generado en torno a ese punto. Encerrar a nuestros mayores como estrategia de salida a la normalidad es inaceptable desde el punto de vista ético y moral. No solo es inaceptable a la ley vigente las recomendaciones de la Generalidad catalana y de algunos políticos alemanes. Nuestro Dios, el Dios en el que creemos, el Dios al que adoramos, el Dios en el que confiamos, no hace acepción de personas, tal como declaró el apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Según la Biblia, que además de nuestra guía espiritual es también nuestra norma de conducta, según la Biblia dice: la hermosura de los ancianos es su vejez. La gloria de la juventud es la energía, la fortaleza física, pero la vida larga de los ancianos supone el premio, la recompensa que Dios nos concede por medio de una vida larga. Gracias por tu atención y hasta la próxima.